Bienvenidos al canal de Comunidad Transforma. Reconciliación, restauración, redención. ¿Y quién conoce a ese personaje? Oh, ¿quién ve TikTok? Bueno, no veo TikTok, no tengo TikTok, pero... Es el más famoso de TikTok, este muchacho. De hecho, acaba de vender su empresa y la vendió por $900 millones. ¿De qué se trataba la empresa? Pues, comunicación. Pero era un desempleado, era alguien que se le ocurrió, pues, una idea, comunicar sin hablar. Y resulta que fue todo un éxito. Y la gracia que tiene este muchacho es que la gente a veces se complica tanto la existencia con herramientas sofisticadas, y él lo que dice es, las cosas muy complicadas él las hace muy sencillas, y dice. Esa es su frase y su manera de decir las cosas, ¿no? Es decir, ¿para qué te complicas tanto la cosa si está más sencilla de lo que es, pues? Lo que vamos el día de hoy a hablar es esta frase que está por acá: por el amor de Dios. ¿Cuándo ustedes, Paquita, tú usas esta frase? ¿Cómo lo dices cuando dices, por favor, por el amor de Dios? O sea, ¿cómo le dices a tus hijos? O sea, ¿la has usado esa frase? Pues es un tipo de compasión a Dios, ¿no? Por amor de Dios. Pero cuando le ruegas a alguien, a ver, Lidia, ¿cuál es tu frase? Por el amor de Dios, recoge esos calcetines. A ver, ¿qué otra frase usas en ese mismo tono? Anabel, ¿qué otra frase usas en el mismo tono? Por el amor de Dios, ya, silencio, ¿no? Ya, guarden silencio y duérmase. Si tienes niños pequeños, ¿no? Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios, capítulo número 12, inicia con esta frase: les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Por favor, ya, por amor de Dios. En la siguiente línea, lo que Dios espera de ti y de mí es que tú y yo, por el amor de Dios, presentemos nuestras vidas como un sacrificio a Él. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, hay una palabra, capitulación. ¿Has escuchado la palabra capitulación? Cuando te rindes, pues. Ejemplo, Japón hubo una capitulación formal e incondicional y restricta después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. O sea, no había nada que hacer. Y se subieron a un barco de Estados Unidos y firmaron su rendición y se acabó la guerra. A lo mejor tú estás en guerra con Dios. A lo mejor tú estás en ese pleito continuo entre tu carne y el espíritu. A lo mejor tú estás en esa búsqueda de agradar a Dios, pero por otro lado quieres parte de continuar con lo tuyo, pues, pero quieres agradar a Dios. Y lo que Dios te dice, y a veces, fíjate, vamos, hacemos, decimos, en los próximos meses gente va a caminar de aquí hasta Magdalena, o de Nogales a Magdalena, tratando de agradar a Dios, tratando de sacrificarse. Sin embargo, no necesariamente significa que estén presentando su cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque, así como le haría este muchacho, diría, es que es más sencillo que todo esto. Es ponerte de acuerdo con tu hacedor y empezar a platicar con él, y no tienes que viajar a ningún lado, y no tienes que ir de rodillas a ningún lado, y es solamente ponerte de acuerdo con él. Y él te dice: presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el verdadero culto racional, pensado. Yo no sé si tú piensas cuando vienes a este lugar y dices: qué aburrido estuvo el culto hoy, o qué bonito estuvo el culto hoy. ¿Lo hicieron bien el culto hoy o no lo hicieron bien el culto hoy? Pero más allá de todos los que estamos aquí enfrente, incluyendo el de la proyección que ahora Caleb se la rifó Caleb, no son los que están aquí enfrente los que hacen el culto, eres tú. Y la palabra de Dios
habla en Romanos 12 que eres tú quien presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es el culto racional. Pero no estoy hablando de los domingos, estoy hablando de los lunes, estoy hablando de los martes, estoy hablando de los jueves, de los sábados, de los viernes, estoy hablando de cualquier hora, en la mañana y en la noche y a mediodía, en todos lados. Cuando estás en la gasolinera, cuando vas manejando, cuando estás en el súper, tu vida es el mejor culto que puedes presentar. Nuestro tiempo, ¿cómo lo usamos? Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras decisiones, recursos, talentos, todo aquello que Dios ha puesto a administrar en nuestras manos. Él espera que a través de eso rindamos un culto verdadero, un culto racional, es decir, pensado. Los cultos no son emocionales. Y cuando hablamos de cultos, ¿qué es culto? Porque alguien puede pensar, ¿qué es culto? Eso es raro, eso es como un culto. En inglés es una forma denostativa de hablar de alguna forma de una secta, tipo, ¿no? Pero ¿qué es un culto? Es un cultivo, un culto, cultivar. Entonces, la forma como tú y yo cultivamos nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, es a través de presentar nuestra vida por el amor de Dios en un culto racional, pensado. Mateo 16, 24 dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar mi cruz y seguirme. Pero eso es contrapuesto contra lo que te dicen: sigue tus sueños, persigue tu corazón, haz lo que tú quieras, lo que tú creas. Es totalmente opuesto contra lo que Dios está hablando el día de hoy. Porque dice: si alguno quiere seguirme, necesito que se niegue a sus propios deseos y me siga. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un precio alto. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Honra a Dios con tu cuerpo, pero no nomás es el cuerpo, es todo un ente, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo honro a Dios con mi espíritu? Cuando no tengo ídolos más que a Él. Primer mandamiento: no vas a tener dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te vas a inclinar, ni los vas a honrar, ni los vas a de ninguna manera, porque yo soy un Dios celoso. Y a lo mejor tú puedes pensar: no, es que hace mucho eso ya lo dejé. Antes yo traía colgado no sé qué cosas aquí, o tenía no sé qué cosas allá en un nicho, y no estamos hablando ni siquiera de eso. Estamos hablando de algo más profundo. Tu trabajo puede ser tu ídolo, tus hijos pueden ser tu ídolo, cuando están en lugar de Dios, que le corresponde a Dios. Cuando tomas más tiempo en tu trabajo para tratar de honrar a tu jefe, o tratar de quedar bien con tu jefe, y en ocasiones no tomas el suficiente tiempo para platicar con Dios. Se puso como un ídolo delante de Dios, está interponiéndose entre tu dedicación. Y no digo que no trabajes, lo que digo es que cuando, a pesar de que trabajes el tiempo que tengas que estar ahí, que tu pensamiento y tu reconocimiento tiene que ver con Dios. ¿Cómo honras a Dios? Con tu alma. Porque dice: glorifica, honren a Dios en su cuerpo. Los sentimientos, cuando tú te dejas llevar por tus sentimientos, la corazonada, pues, como le dicen ahí, dice: sigue tu corazón, no le hagas caso a nadie, tú sigue tu corazón. La palabra dice: engañoso es el corazón, perverso. ¿Quién lo va a conocer? Solamente yo lo escudriño, y yo soy el que puedo hacer cambio de tu corazón. Entonces, si sigues a tu corazón, no estás honrando a Dios. De hecho, está contrapuesto generalmente los deseos del corazón contra los planes y deseos de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:23: el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, su espíritu, su alma y su cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Espíritu, alma, cuerpo. Porque ¿sabes qué? Es un hecho. Eso regresa. Es un hecho. No
no es algo mitológico, no es algo, pues dicen, no, es un hecho. Jesús va a regresar. Entre tanto que regresa, tu espiritual del cuerpo sea guardado, sea protegido, sea por el amor de Dios, presenta tu cuerpo en sacrificio agradable, vivo, santo delante de Él. Él prometió que iba a venir, Jesús prometió que iba a venir, y vino, nació de una virgen. Prometió que iba a morir, y murió. Prometió que iba a resucitar, resucitó. Prometió que va a regresar, y va a regresar. No sabemos cuándo, pero va a regresar. Pero dice que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sean guardados irreprensibles hasta que Jesús regrese. Por eso dice, por el amor de Dios, presenten sus cuerpos, su vida, su espíritu, todo lo que ustedes son, en un sacrificio continuo de conexión con Él, de santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Separados, apartados de. ¿Apartados de qué? De todo aquello que pueda contaminar tu espíritu, contaminar tu alma y contaminar tu cuerpo. Pero la santidad tiene dos partes. Una es separados para Dios y dos, la segunda parte es, por un lado es aparte del mal y por otro lado es dedicados a, no nomás separados para, sino dedicados a. Es decir, me separo para no hacer lo que a Dios me agrada, pero por otro lado me dedico a hacer lo que Dios agrada. Porque hay gente que se separa y se va a una montaña por allá. Pero, ¿de qué le sirve al mundo que estés en una montaña enclaustrado? No tiene sentido. Pero cuando tú dices, me separo para Dios y me dedico a servirle, entonces, ¿a quién me dedico a servirlo? Ahí tenemos a 3 personas atrás que por el servicio que tú estás haciendo, ellos están siendo beneficiados. Y podemos hablar de muchas personas. Cuando tu vida es una vida de santidad, y cuando hablamos de santidad no significa que tengas una aureola aquí. Lo que significa es que buscas honrar a Dios con tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y servirle. Honrar es reconocer, cuidar, y por otro lado es servir a Él a través de servir a los demás. Dice el versículo 2 de esta carta, el capítulo 12: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muchos de ustedes se han preguntado muchas veces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y ahí está claro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para poder encontrar la voluntad de Dios, tienes que dejar de imitar a las cosas que están a tu alrededor. Dejar de imitar, a lo mejor estás haciendo una de TikTok, ¿no? Dejar de imitar a tantas influencers, hombres y mujeres que están tratando de influenciar tu pensamiento, tus sentimientos, y empezar a dejarte influenciar por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Y de esa manera dice, no imites los patrones que están viciados de esta versión conforme a las costumbres de este mundo, sino renueva tu pensamiento para que tu forma de vivir sea diferente. ¿Qué característica tiene la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que es la voluntad de Dios? Ahí están las características, 3 características muy básicas. Es buena, es agradable y es perfecta. A veces no se mira así. Es decir, al principio no se mira así, porque a veces o siempre significa renunciar a lo que tú quieres hacer. Y no siempre se mira como buena, al menos para la carne no. Como agradable, a veces para la carne no, pero perfecta siempre, porque dice la Escritura que cuando somos trabajados en esa disciplina del Señor, dice que da fruto apacible de justicia, es decir, recibimos los beneficios de encontrar la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Vas a tener que tomar una decisión: o te conformas. ¿Qué quiere decir conformarse? Es tomar el molde de Él. Si tienes esta pieza, cuando tú pones un case, un protector de tu celular, está
diseñado para el tipo de celular que tú tienes, ¿sí o no? O sea, tiene que ser el molde exacto para que le quede, porque si no las cámaras quedan bloqueadas y queda rojo y todas esas cosas, ¿no? Dice Dios, o te conformas a como vive la gente, o te transformas a través de conocer mi voluntad. Si te conformas a este mundo, no vas a conocer la voluntad de Dios. Es decir, si tú vives como viven las demás personas, no hay forma que tú conozcas qué quiere Dios para tu vida. No hay forma. Porque no lo vas a escuchar. Va a ser tanto el ruido que va a haber a tu alrededor que la frecuencia donde Dios habla te va a quedar, no la vas a poder distinguir. Pero cuando tú dices, voy a transformar mi pensamiento buscando entender la voluntad de Dios, esa es la decisión de transformarse. Porque el mundo te va a decir, devuelve mal por mal. Y Dios te dice, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Totalmente distinto. El mundo te va a decir, cada quien que se rasgue con sus propias uñas. Y Dios dice, cada uno según el don que ha recibido sirva a los demás. El mundo va a decirte, si tienes poder, úsalo para dominar y aplastar a todo el mundo. Y Dios te va a decir, el que quiere ganar, hacer grande entre ustedes, va a ser el servidor de todos. Alguien te va a decir, el que no tranza, no avanza. Pero Dios te va a decir, confía en el Señor y haz el bien. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es distinto, te conformas al mundo o te transformas por la palabra. No hay forma que puedas vivir en esa. Aquí no hay híbridos. Aquí no hay forma de ser híbrido. Es decir, anfibio, que parte a veces en el agua y parte a veces afuera y a veces sí, a veces no. Dios quiere transformar nuestro pensamiento porque quiere que entendamos su voluntad, sus propósitos para nuestras vidas. No hay forma que lo vas a entender. Y si vamos a transformar nuestro pensamiento es porque vamos a cuidar cómo alimentamos nuestra vida. Con los ojos, con los oídos, todo lo que estamos absorbiendo, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que consumimos, lo que conversamos, los pensamientos que dejamos anidar ahí. Filipenses 4 dice, concéntrense todo lo que es verdadero, lo que es honorable, lo que es justo, puro, bello, admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Aquí empieza la transformación. Cuando dejas que la palabra de Dios empiece a alimentarse y desde aquí empieza a ser la transformación de todo tu cuerpo, de toda tu mente. Porque una mente transformada es la única que va a producir una vida transformada, una familia transformada, una comunidad. Dice Pablo, el tercer versículo del capítulo 12, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Después de que tu mente ha sido renovada, hay algo inmediatamente que hacer: poner una balanza en quién eres tú. Fíjate qué interesante. No puedes agradar a Dios si no tienes un concepto adecuado de ti. No hay forma que puedas agradar a Dios si tú piensas que no vales nada. Porque Él dice, tú eres mi hijo, y tú dices, no, yo no valgo nada. Y Él dice, a los que me reciben yo les doy la potestad de ser llamados mis hijos. Y mis hijos tienen la herencia de parte mía, de los cielos. Y tú dices, no, es que yo no valgo nada. Entonces no estás siendo transformado por su palabra. Así que lo primero que después de haber renovado tu mente, lo que Dios quiere renovar, tu autoestima. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres en Dios? Anteriormente era muy común que pasara muchos años atrás, yo estaba niño, pasaba la gente y decía, pues soy yo aquí dando gracias, el último de sus hermanos, y soy un pobre, y empezaban a tirarse por el suelo, ¿no? Y a veces tú y yo podemos estar tirándonos por el suelo siempre, cuando no entendemos que lo que Dios quiere hacer es renovar nuestra mente y que nos demos cuenta, amados, ahora son hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que han de ser, pero ya son hijos de Dios.
Y los hijos heredan las promesas de Dios, heredan las promesas de tu Padre. Pero por otro lado, podemos tener también la otra posibilidad de decir, pues me creo más que los demás, no lo veo como de hombro para abajo, y Pablo dice, lo primero que tienes que hacer es regularte, ni muy, ni tan, ¿no? Decía, de hecho, Juan el Bautista, cuando su predicación era esta: todo monte alto se baje, y todo valle crezca, y preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor quiere decir, prepárate, porque Dios quiere ir a tu vida, llegar a tu vida, a tu familia. Pero si tú tienes una baja autoestima, no vas a poder creer todas las promesas que tiene para ti. Y si tú tienes una alta estima de ti, dice que Dios resiste a los soberbios. Entonces no va a poder bendecir tu vida, no te va a poder llenar con sus bendiciones, porque tú vas a creer que eres merecedor de todas ellas. Sin embargo, no lo eres. Y lo que Dios quiere que sepas el día de hoy es que Él quiere regularte. La sana autoestima. No eres más, pero tampoco eres menos. Y el día de hoy, si sales con este pensamiento, de aquí la hicimos. Por el amor de Dios, date cuenta que no eres menos de lo que Dios dice que eres. Por el amor de Dios, date cuenta que no eres merecedor, pero la gracia de Dios te ha alcanzado y eso es suficiente para recibirla. Nada más es decir gracias, Señor. A veces nos cuesta mucho trabajo recibir cosas, ¿no? Sabes que se necesita más humildad para recibir que para dar. ¿Y sabías eso? Para dar, pues tú tienes, ¿cuánto voy a dar? Pero cuando tú tienes necesidad y cuando alguien te extiende, dices, no, está bien así. Pero acá entras, es que no hay humildad, pues. Porque se necesita humildad también para recibir. Y eso nos lo enseñó el Señor a nosotros. En un tiempo muy complicado, perdimos una empresa y siempre estábamos acostumbrados a nosotros ser los que dábamos. Y en ese periodo, pues, Dios nos empezó a enseñar que era bendición también recibir. Y nos enseñó a recibir. Y a doblegar el orgullo y recibir lo que Dios venía, porque también era bendición para los que nos daban esa aportación. Entonces, tanto para dar como para recibir, como para estar en la presencia de Dios, necesitas esa sanidad de la autoestima. Dice Pablo, piensen de sí con cordura. Es decir, mírate cómo Dios te mira. El orgulloso te va a decir, yo sé más, yo puedo más, yo soy más importante, sin mí esto no funciona. Pero dice la palabra que antes del quebrantamiento está la soberbia y antes de la caída está la altivez. Así que si tú quieres ser grande, tienes que ser el servidor de todos. Pero tampoco decíamos, no te creas menos, porque humildad no significa pensar menos de uno mismo. Ojo en este dato. Humildad no significa pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Voy a repetir esta idea. Humildad no significa pensar menos de mí. Yo soy menos. Pero humildad significa pensar menos en mí y más en los demás. Dios dice que ha depositado sus capacidades en todos. Y cada uno, según el don, es un hecho. El don que ya Dios te dio es un hecho. Lo tienes. Aunque creas tú que no lo mereces, que no eres suficiente, que ni sabes mi historial, ni pasado. Yo no, pero Dios sí lo sabe. Y a pesar de eso te ha depositado, ha confiado capacidades y dones. Y dice, cada uno, según el don que ha recibido, entrega y bendice a otros a través de él. Queremos concluir el día de hoy. Número 1, primer tema. Dios no solo quiere algo contigo, Él pagó el precio por la transformación total de tu vida y de todas las áreas de tu vida.
2, no todo lo que es normal es correcto, porque a veces normalizamos cosas. No te conformes con menos que la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Pues ya ni modo, así me tocó. No te conformes con menos. Si eres un hijo de Dios, las promesas de Dios son para tu vida, completas y llenas y todas. Las promesas son para los hijos de Dios. No eres más que otros, pero tampoco eres menos. Dios puso algo especial en ti, descúbrelo y úsalo para servir a los demás. Y ahora sí, manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué tal? ¿Qué vamos a hacer esta semana? Anabel, ¿qué vamos a hacer esta semana? Feliz cumpleaños, Anabel. ¿Qué vamos a hacer esta semana, Minerva? Eso que dice ahí. Número 1, rinde todas las áreas de tu vida por el amor de Dios. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que sea un culto racional, pensado, un culto que le honre. No estoy hablando del culto de ahorita, estoy hablando del culto diario que tú ofreces en tu casa, en tu trabajo, donde tú estás. Por el amor de Dios, diría este muchacho. O sea, por el amor de Dios. Y una forma de hacerlo es reconocer públicamente que eres tu Señor y Salvador a través de bautizarte públicamente. Decirle a todos, soy un hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Soy recibido en Él. Soy nacido de nuevo, identificado con Él en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Si tú estás listo para eso, pues platicamos al final del servicio y el sábado nos vamos al Aquino y hacemos ese bautismo en el nombre de Jesús. 2, rompe los patrones. No te conformes a los patrones de pensamiento, de acción de este mundo. Tú no eres igual que los demás. Dios en ti puso algo especial. No te conformes entonces. No vivas como los demás viven. Identifica una forma de pensar, de actuar que has estado aceptando como natural, normal o normalizando. Simplemente porque todos lo hacen. Esta semana decide algo diferente. Cambia ese pensamiento, cambia esa decisión y cambia esa acción. Y va a cambiar también el resultado de lo que hagas. Pero toma algo en particular, de algo que has normalizado como válido, pero confróntalo con la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que de repente estás yendo contra la voluntad de Dios. Pero eso todo el mundo lo hace. Sí, pero tú no eres todo el mundo, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un escogido de Dios. Tú eres un apartado para Él, para ser santo y para ser un servidor de Él. Eres diferente de los demás. Y 3, pon tus capacidades al servicio de alguien esta semana. Les digo, a los centuriones esta semana se unieron a bendecir la vida de Jehú. Jehú estaba en convalecencia y muchos de ustedes se unieron enviando algo, visitando, abrazando, sosteniendo, porque eso es lo que somos. Somos hijos de Dios y tenemos capacidades y habilidades que podemos compartirlas unos con otros. Para eso es que Dios nos ha dado. Gracias por tu servicio. Pero esta semana busca con quién pasar a mostrar gracia, a mostrar misericordia, a mostrar favor. Lo que Dios te ha dado, tu tiempo, tus capacidades, tus recursos, con quién los vas a compartir. Y cuando compartas te vas a dar cuenta que Dios va a multiplicar. Todavía te va a dar mucho más de lo que tenías antes. La matemática de Dios no es 1 menos 1 igual a 0. La matemática de Dios es lo que di, es lo que tengo. En la matemática normal es lo que di ya no lo tengo. Tengo 0, si lo di ya no tengo nada. Pero en Dios es, si lo di, es lo que tengo. Hagan tesoros en el cielo donde ni la orina ni corrompe, ni orilla, ni nada. Eso es lo que tienes realmente. ¿Qué es lo que estás sembrando? Es lo que vas a cosechar. Son las capacidades y habilidades que Dios te ha dado. Entonces úsalas para la gloria de su nombre. Amén y amén. Comunidad Transforma. Reconciliación, restauración, redención.